Tito, por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Tito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Tito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Un programa de análisis, de entrevistas, de noticias, de comentarios. Y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. En el día de hoy, viernes. Decirle que mi compañero, amigo, hermano y líder, profesor José Luis García, no estará con nosotros en el día de hoy por compromisos ineludibles que tenía, compromisos familiares. Y entonces estaremos participando con nuestro hermano y amigo, los amables y amigos televidentes, con ellos que vamos a estar participando y realizando el programa en el día de hoy. Como cada viernes, entonces, ya nosotros hemos visto un viernes, entonces hemos visto en los días pasados cómo los torrenciales aguaceros han saturado la tierra y de verdad que ha llovido y hay comunidades inundadas y otras hasta incomunicadas aún, y el gasto que hay que hacer, el gasto que tiene que hacer el gobierno en infraestructura, en restablecer infraestructuras es grande. Solo para el acueducto de Santo Domingo es un dineral. Pero hay que resolver esa situación, pero además los efectos que causa el agua, los estragos, también ella misma los paga. Entonces ya hay otra vaguada, lo que implica que en el día de las primeras horas de esta noche, entonces van a estar las precipitaciones, va a haber lluvias hoy y mañana, y entonces hasta el domingo. Por cierto que bajan, pero sigue la situación de lluvia. Entonces, por eso la Oficina Nacional de Meteorología ha dado avisos de desborde de ríos, cañadas, para que las personas que están por ahí en esos lugares puedan realmente estar vigilantes y estar alerta con relación a la situación que pueda presentarse específicamente en las provincias del este del país. Por otro lado, una noticia buena, importante, que los combustibles bajan 1 y 4 pesos luz. Oiga qué noticia más buena, que por fin volvieron a bajar los combustibles para esta semana, para la semana del 6 al 12 de mayo. Los combustibles, don Carlos, bajaron. El combustible desciende 4 pesos. El gas natural es el único, es la excepción, y el fuel oil, informó el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, los siguientes son los precios siguientes. Para la gasolina premium, 212,80. El gasoil regular, 196,70. 143. La gasolina regular 196,70, el gasoil óptimo 157,60. Y entonces el galón de fuel oil costará 93,5. Ahí están los precios de los combustibles, que todos, o sea, la gasolina y el gasoil bajan 4 pesos. Ustedes dirán, no es mucha cosa, pero sigue bajando los combustibles, aunque yo, a mi entender, pienso que debían haber bajado algo más. El GLP es lo que sube 1 peso, a excepción de ese. Entonces, pero hay 2 combustibles que sí bajaron para esta semana del 6
al 12 de mayo. En República Dominicana es donde más caro pagamos los combustibles, y es precisamente debido y producto de los impuestos que se le cargan a esos combustibles en este país. Es precisamente por eso, y por eso usted ve cuando se hace una comparación con Centroamérica, óyeme, son unos precios exorbitantes la diferencia de esos combustibles. Bueno, vamos a una pausa comercial y no se muevan, porque en breve retornamos con más informaciones y aclarar algunas cosas que todavía están nebulosas con relación a algunos maestros que sacaron de nóminas, otros que están bloqueados, y según dicen de recursos humanos unos errores que hay, pero ya veremos, que vamos a comentar y vamos a dar las informaciones precisas. De manera que vamos a nuestra primera pausa y en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. Miren, hay unos maestros y maestras que están fuera de nómina, pero debo poner las cosas claras. Hay unos que ya fueron y le explicaron la situación, ya los que fueron y le explicaron la situación, que se trató de un error, y otros que estaban ya bloqueados van a cobrar y han empezado a cobrar según las informaciones que nos suministró el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, profesor Eduardo Hidalgo. Incluso dijo que chequearan sus cuentas para ver si ya están desbloqueados. Hay con otros que se ha estado dando seguimiento, por ejemplo, él especificó, claro, casos de Mao. Para los casos de Mao se creó una comisión que viajará a Mao para ver los casos uno a uno. Bueno, hay otra situación que se da, y es en el Distrito Nacional, en la seccional norte del Distrito Nacional. En ocasiones anteriores se había presentado una situación de maestros, 1, 2, 3 maestros, qué sé yo, que por H o por R los sacan de nómina o les bloquean las cuentas. Cuando usted es docente y le bloquearon su cuenta, hay un procedimiento ABC que lo sabe todo el mundo. Si usted es docente porque trabajaba en la escuela Virgen del Carmen, y entonces porque trabaja en la escuela Virgen del Carmen, pero está en nómina en la escuela Domingo Sabio, es sencillo. Usted lo que tiene que hacer es buscar primero la copia de asistencia, la certificación del director de su centro, que usted trabaja ahí, que labore, que tiempo está trabajando. Segundo, buscar las evidencias de la firma de su asistencia. Y tercero, sacarle copia a algunas hojas de registro, la copia de su cédula, y llevar eso al distrito escolar correspondiente. El distrito, la regional al ministerio, el ministerio entonces procede o a reintegrarle su cheque, hacerle su cheque. Hay en ocasiones que han durado hasta 3 meses, en otras ocasiones hasta... Todavía tengo la maestra de la escuela Aida Cartagena Portalatín, que todavía no le han pagado un mes atrasado que tienen, en una ocasión que le sucedió eso. Y hay otros que sí duran hasta 2 y hasta 3 meses para pagarle el salario de ese mes que fue bloqueado o cuando fue sacada de nómina. Con la consecuente situación también de que en ocasiones hemos tenido maestros docentes que cuando los reintegran entonces lo ponen como que es iniciando ahí que está, o sea, tienen entonces que hacer otro proceso para ir al Ministerio de Hacienda, buscar la comunicación desde el tiempo que tiene trabajando para entonces llevarla al Ministerio de Educación y depositarla para que entonces les reconozcan los años que tienen en servicio. O sea, si usted mira esa medida que toma el Ministerio de Educación, por donde quiera que usted la mire, es una medida malvada, es una medida muy mala, y ellos la hacen, yo pienso que adrede. Porque, mire, lo primero que causa daño es usted ver una maestra que ha trabajado su mes completo, entero, un mes completito,
y no le llega, ella, o sea, ella se da cuenta que está fuera de nómina o que está bloqueada cuando va al banco a cobrar. Entonces, esa maestra ya ha hecho compromisos para el fin de mes. Primero, tiene que comprarle alimentación a sus hijos. Segundo, tiene que pagar todos los servicios en su casa, llámese tarjeta, llámese energía eléctrica, gas. O sea que siempre hay que comprar porque usted sabe cómo es eso. Energía eléctrica, gas, el periódico, si está inscrito en el periódico, pero pagar también agua, teléfono, internet, cable, etc. Todos esos servicios tiene que pagarlo con la consecuente situación de que si no los paga en el tiempo que tiene para pagarlos, le va a correr entonces una mora, o sea, eso le corre intereses, le sube intereses, o consecuentemente sencillo, le cortan el servicio. Entonces también tiene que terminar pagando reconexión y un grupo de cosas. O sea, es para que usted vea cómo esa medida causa daños, causa estragos a esa maestra o ese maestro que han cometido esa injusticia o ese error, como dicen ustedes en el Ministerio de Educación en Recursos Humanos, que pienso que no es un error, pienso que es algo hecho adrede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos maestros en la seccional norte, para poner un caso, de 2 escuelas. Tenemos maestros de la escuela Virgen del Carmen, o sea, que estaban en la nómina de Virgen del Carmen, pero no trabajan en la escuela Virgen del Carmen. Por ejemplo, tenemos el caso de la profesora Rosalía. La profesora Rosalía trabaja en la escuela básica, la escuela primaria Mauricio Báez, pero está en la nómina en la escuela primaria Virgen del Carmen, en la Ciénaga. ¿Qué resulta? Que al parecer los señores de Recursos Humanos fueron y no encontraron la maestra ahí, pero no hicieron la auditoría completa en la seccional norte. O sea, es ahora cuando ellos se están desplazando por las diferentes escuelas a hacer la auditoría, porque miren, estamos de acuerdo con que la nómina de educación hay que limpiarla, que de verdad no sé cómo es que pretenden limpiarla cuando usted tiene un grupo de administrativos que los nombran los políticos, específicamente los diputados, dependiendo de qué bancada política pertenezcan. En este momento tienen que ser algunos diputados que sean del partido de gobierno y que pertenezcan a una corriente. Esos son los que están nombrando ahora. Y entonces están nombrando los administrativos, o si usted es amigo de la encargada de Recursos Humanos, ella le dice, sí, trae lo que yo te los voy a nombrar. Y entonces, con el siguiente mandato, fíjense qué situación se da. Usted está en Recursos Humanos, usted va, tiene su amiga, encargada de Recursos Humanos, y te voy a nombrar 5 administrativos, trae lo que yo te los nombro, por ejemplo. Y usted tiene en la Escuela República de Haití, para poner un nombre, que a usted no le hace falta ni portero, ni sereno, ni administrativas, ningún personal administrativo. Pero tienes entonces, Luz, la necesidad de un sereno, de un portero, de 3 conserjes en la escuela Aurora, que está en Capotillo. Pero resulta que entonces, los 5 que le nombraron, la gente dice que viven cerca de la escuela Haití, que viven por el Sánchez Luperón y que quieren que se los nombren ahí. Le nombran esas 5 personas en la escuela Haití, pero el distrito dice, es que yo no tengo necesidad de personal administrativo en la escuela Haití, donde tengo la necesidad es en la escuela Aurora. Ah, pues sencillo. Desde el Ministerio de Educación han implementado lo siguiente, que el personal administrativo, el personal docente, cuando baja nombrado del Ministerio de Educación, deben mandarlo, incluso le han hecho comunicaciones por escrito a los encargados de recursos humanos de los distritos educativos, y le han hecho y lo han llamado y lo han intimado y lo han amenazado incluso, con que si no los mandan ahí serán objeto de cancelaciones y de sanciones y un grupo de cosas. Entonces, señores de recursos humanos, si usted no sabe el día a día de un distrito educativo, de una escuela, cómo es que se desenvuelve, baje y aprenda. Y después que aprenda, entonces vaya a ejecutar
las acciones, a la acción de recursos, las acciones de recursos humanos. Mire, es que la nómina de educación es la nómina más dinámica que existe. Y le explico sencillo. Nosotros tenemos el profesor Juan Pérez, por ejemplo, que trabaja en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y de repente, Juan Pérez vive, por ejemplo, trabaja en el Liceo Juan Pablo Duarte, que está ahí en la Duarte, pero resulta que Juan, donde compró su vivienda, donde compró su casa, es en Invivienda, para poner un caso. Y Juan gestiona su traslado hacia Invivienda. Hay una escuela o un cambio con otro profesor que vive por acá, que le conviene, que quiere trabajar ahí de media, y entonces Juan se fue a trabajar allá, de aquel lado, al Simón Orozco, y el profesor de Simón Orozco hizo el cambio con Juan y vino a trabajar al Liceo Juan Pablo Duarte. Miren, cuando van al Liceo Juan Pablo Duarte y Juan no está, entonces sacan de nómina a Juan o le bloquean su cuenta. Cuando van con todas las evidencias que le ha dicho ya, con todas las evidencias que se le ha dicho, mire, asistencia, registro, copia de asistencia, de la firma de asistencia del profesor, copia de incluso del registro que tiene, lo que él trabaja, o de la asignatura, su copia de la cédula, la certificación del director o la directora del centro al Ministerio de Educación, sencillamente lo que dicen, bueno, se quedaron para el otro mes, teniendo la comunicación ahí que se le ha entregado. Y ese es el caso que está sucediendo ahora en Recursos Humanos con unos expedientes que enviamos desde el distrito, que enviamos de la seccional norte, que llegó al Ministerio de Educación, un nombrado Simono los recibió y entonces parece que los engavetó. Mire, si eso es así, de ser así, y esos maestros no cobren, yo sé que va a haber una situación difícil con el magisterio, con los maestros y las maestras de la seccional norte del Distrito Nacional. Probablemente, y no probablemente, casi seguro que van a convocar también un paro de labores, por lo menos por una semana. Y lo estamos diciendo porque si no han resuelto en el tiempo, que eso fue una comunicación que se envió el 25 de abril al Ministerio de Educación y no llegó, entonces lo estamos diciendo para que lo sepa, para que después no quieran entonces tergiversar y querer acabar con la Asociación Dominicana de Profesores. Mientras tanto, esas maestras que están fuera de nómina, que han trabajado religiosamente y que están fuera de nómina, ya sea bloqueada o que la hayan sacado por error, como quieran, no han cobrado su salario. Si de aquí a unos días no han cobrado, yo le estoy asegurando que próximamente va a haber la convocatoria a una asamblea y lo que decida esa asamblea, eso hará esa seccional norte en el Distrito Nacional. Lo que decida esa asamblea. Y de verdad lo estamos diciendo porque hay que advertir a las autoridades de ese manejo tosudo, de ese manejo, si se quiere, malintencionado. ¿Por qué? Porque si nombran el personal administrativo y le están diciendo dónde está la necesidad, permitan que sea el distrito que lo envíe al centro donde tiene la necesidad para que no se arme el caos, para que no se le arme la situación difícil de tener una escuela sin conserjes y tener otras con muchas conserjes. Entonces, por eso es que decimos que la escuela es dinámica, que la nómina educativa en los distritos es muy dinámica, porque incluso los maestros con mayor edad, si están en una escuela, por ejemplo, en Pitucaflores, si están en Domingo Sáenz, si están en zonas de difícil acceso, se van acercando con los otros nuevos que se nombran. Entonces, de por Dios, entiendan eso, y el Ministerio de Educación, la gente que está en Recursos Humanos, tienen que entender eso, y si no lo saben, que bajen abajo a saber cuál es la situación que se da en una escuela o en un distrito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí el profesor Daniel de Asua. Adelante, Daniel. Yo soy director en un centro
de una comunidad rural, la zona de Peralta. Sí. Tengo 25 años ahí, nunca he tenido conserje en ese centro. Y me ha dado lucha con los políticos para ver si me nombran conserje en ese centro. Lamentablemente que hay que tener su padrino. Y yo estoy en el gobierno, pero no tenía la suerte. Sí, Wow. así. Bueno, usted está oyendo el caso de Daniel, o sea, él está, dice, yo estoy en el gobierno, pero no he tenido la suerte, o sea, dice, lamentablemente hay que tener sus padrinos. O sea, fíjese cuál es la situación, una escuela en Asua que no tiene conserje de luz, o sea, pero ¿y en qué? O sea, hablándome de revolución educativa, ¿de cuál revolución? Pero ¿de cuál revolución educativa, de por Dios? ¿Cuál es la revolución? Dígame. Entonces, ¿me pueden hablar de revolución educativa cuando o en una escuela hacen falta conserje? Cuando usted ve cómo un personal de 20ª categoría del Ministerio de Educación, entonces comete errores en los procesos de auditoría que va a las escuelas. No, causando daño y causando estragos a esos maestros y a esas maestras. Ahí, no, eso es una situación de verdad difícil. Buenas noches. Sí, buena. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Hablan los educadores? Sí, está en el aire. De Tamayo. Adelante, está en el aire. Sí, es un llamado al Ministerio de Educación para que le haga el pago a los facilitadores del diplomado con maestro 2.0, la segunda fase. No se le ha hecho tampoco el pago. No, Bueno, imagínense. Estamos en la era de la revolución educativa. sí. Imagínense. No sé a cuál revolución se refiere. Bien, entonces, fíjese cuál es la situación realmente, que es una situación difícil y que le crea incertidumbre a esos maestros. Por suerte que los maestros han sido pacíficos y en esta ocasión ya lo que están pensando los maestros en estar concluyendo su año escolar. Pienso que aprovechándose de esa situación, como ya la mente y la concentración de los docentes está en la culminación de ese año escolar, que estamos en mayo, ya próximamente ya quedan pocas semanas de clase, ya realmente pienso que por eso lo han hecho, o será algún nivel de venganza. Buenas noches. Buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yudelki de Segunda. Adelante, Yudelkis. Mi pregunta es sobre, por ejemplo, los profesores que trabajan en prepara y ya tienen hasta 10 años en servicio, ¿cómo le van a hacer que esos años se le valoren en educación, que lo tomen en cuenta? Que se los valoren. Sí, que se lo tomen en cuenta, porque es lo mismo educación en general, prepara y... Sí, lo que pasa es que es un contrato. Entonces, ¿cómo lo toman en cuenta, no? Me parece que no, pero de todos modos no tengo esa respuesta si los toman en cuenta, porque es un contrato. Al ser un contrato, por eso no lo toman en cuenta. Usted tiene 10 años Porque como ininterrumpida. ya le descuentan a uno de todo ahí, seguro. Sí, de todos modos, Sí, de todos modos hay una comisión que va a ver precisamente ese tema de los maestros de prepara, que sería un buen tema, sería importante eso para incluirlo en las discusiones. Pues entonces tome ese dato como referencia Sí, para saber si los años de servicio que ya un maestro tenga prepara, se lo puedan colocar en educación. sí, pudiera ser correcto, pudiera ser importante eso. Porque ya nosotros nos cobran igualito, a mí me cobran impuestos sobre la renta, me cobran seguro, o sea que ya no hay contrato. Sí, Y ya ni siquiera lo renovan ya, porque antes lo renovaban, que uno tenía que enviar los documentos todos los años, y ya no hay que hacer eso. ok. Ya queda automáticamente ahí directo. Bueno, pero la verdad es que no tengo la respuesta, pero hay una comisión que va a tratar ese tema de prepara, con una comisión del ministerio, entonces sería buen tema ese realmente para... Pues, Pero me parece, porque como es un contrato, pero es un contrato, no creo que lo reconozcan.
Pero como le Pero digo, entonces ya en las personas que han trabajado así en colegios y que han trabajado y eso del gobierno todo, en colegios. ¿a uno le pagan vía nómina? Sí, Las personas que trabajaban en colegios, ¿verdad? Ahora le están poniendo esos años que se lo valoran. en colegios privados. Sí. No. Y personas que han trabajado en instituciones del gobierno, el IAD. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Eso es para los fines de pensión, sí, porque han trabajado en el Estado. Eso es otra cosa. Ajá, entonces, las personas de prepara, eso del Estado, entonces para fines de pensión le van a valer. Por eso es que le digo, o sea, no tenemos la respuesta, pero le decía que es un contrato y que sería un tema para que la comisión lo discuta. Ok, entonces, pues luego yo llamaré de nuevo para saber si ya ustedes hicieron esa investigación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ese es un tema que hay que verlo, de cómo van a hacer esas auditorías, porque si no trabaja en ese centro educativo, estamos de acuerdo, entonces, pero usted tiene por lo menos, no lo saque de nómina inmediatamente, espere, por lo menos bloqueelo, apareció, llevó sus evidencias, entonces usted lo desbloquea, entonces cobra a los 2 días o tan pronto llevó las evidencias. Eso es lo que nosotros queremos exhortarle al personal del Ministerio de Educación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Franklin, Sí. ya los contratos, ya prepara no es contrato. Prepara es oficial, como dice la maestra, porque ya prepara le hace todos los descuentos de ley. El problema es, Batista, que antes usted no puede, si usted tenía 10 años, tenía usted... No, los años de antes no, pero los años le vale a partir de cuando dejó de ser contrato y comenzaron a hacerle todos los descuentos de ley. ¿Usted sabe qué tiempo tiene eso, profesor? O tiene 2 años. Ajá, un año y pico. Y además hay que decir a la maestra que los años, si ella estaba en el sistema, los años paralelos no se cuentan doble. Sí, exacto, los años exactos. Que si ella estaba en si estaba en el sistema normal, como quiera, eso no. Pero sí lo que hay que aclarar es que ya no es un contrato. Ya no es un contrato, exactamente. Ya no es un contrato, pero antes, Sí. hace 8 años, Julio, o sea, cuando inició, Claro, hasta el día pasado era un contrato. Ahí sí. Por eso es que no cuentan esos años. Pero me parece, Julio, que sería buena idea realmente que pudieran retomar eso para ver si la comisión con el ministerio dice, mire, pero reconozcamos esos años que tiene esa gente laborando ahí. Pero eso se pudiera dar. ¿No será posible? Sí, la comisión pudiera, porque hay evidencia de los años que ellos tienen trabajando para preparar, porque ellos ahí está la nómina para Exacto, eso, exacto. se le han pagado. Muy bien. Gracias, Frank. Gracias a usted, don Julio. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, Francis, habla Martín de Las Palmas de Herrera. Adelante, Martín. Francis, tocabas un tema hace un momento, antes de Julio llamar, con relación a la auditoría que están haciendo por las escuelas. Sí. Por ejemplo, cuando en mi escuela fueron muchas personas, yo pertenezco al equipo de gestión, que ni siquiera nosotros conocemos. Sí estoy de acuerdo que se bloqueen hasta que esas personas demuestren que están en otro centro, porque es posible que sean nombrados en mi centro, pero estén laborando en Correcto, pero el primer mes, y en el primer mes no vino, entonces hay cancelado, sí. O sea, Exacto. fuera de nómina, pero el primer mes no pueden sacarlo, porque ya estamos de acuerdo que sí, que limpien esa nómina de educación, nosotros estamos de acuerdo. Así mismo es. Francis, no sé si tiene alguna idea ya del acuerdo que llegó el ADP y el MINER con relación a los parámetros a tomar en la evaluación de desempeño. No, todavía están trabajando en eso. Todavía Bueno. no hay información con relación a los parámetros. Pues está bien, gracias, Francis. Muchas gracias, muy bien, a sus órdenes siempre. Buenas noches. Salud. Sí, sí, está en el aire. ¿Quién nos habla y desde dónde? No se oye el programa. Buenas noches. Buenas. Bueno, vamos a nuestra pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores.
Entonces, estábamos con ese tema ahí. De verdad que quisiéramos que recursos humanos puedan tomar las medidas que sean tendentes a causar el menos daño a los maestros y las maestras. Buenas noches. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, el profesor Daniel, otra vez aquí de ANSA, tiene una pregunta, a ver si me la contesta. Sí, adelante, Daniel. Con respecto a los maestros, cuando el maestro llega a 5 años, a 10 años, estos incentivos que le aplican, ¿se lo pone directamente allá en nómina hacia al maestro o hay que ir allá a exigir eso? Bien, la realidad es ahora mismo que los maestros deben ir y buscar una comunicación al Ministerio de Hacienda y llevarla al Ministerio, a Contraloría, y llevarla otra vez al Ministerio de Educación con los 6 años en servicio. Esa es la gran verdad hasta ahora mismo. Pero dentro del acuerdo ADP-MINER está resolver eso para que le pongan esos incentivos de manera automática a los docentes. Esperamos que eso se cumpla, que eso está en los acuerdos. Ahora, esa es la gran verdad, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Elvis Batista desde Tamayo. Adelante, don Delvis. Le estamos procesando la siguiente problemática. El 26 de mayo de este mes estamos convocando a todos los informáticos para hacer un piquete frente al Ministerio de Educación, porque esos abusadores desde hace un año no nos pagan el dinero de cuenta maestro 2.0. Entonces ya estamos organizados. El 26 de este mes vamos a hacer un piquete frente al ministerio a que nos paguen esos buenos abusadores, mala paga, que tienen deuda por todos lados y creen que son los santos de su devoción y lo que son unos mala paga. Bueno, ahí está su denuncia, está hecha la convocatoria suya. Una información importante, pienso que reviste importancia capital en el país y precisamente por los acontecimientos que se han estado dando. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Te habla Johnny de aquí de Los Campeches, El Cercado. Adelante, don Juni. Mira, yo tengo una inquietud. Sí, está en el aire, adelante. Mira, yo tengo una inquietud. Que hay muchas personas que me llaman y no sé contestar y quiero que usted me haga esa pregunta o me conteste la pregunta. Mira, aquí hay muchos conserjes y yo quiero que, ¿cómo te digo? Aquí hay personas que trabajan, dos personas que trabajan, esposo y esposa, en la escuela, como conserje. Adelante, pero Dios mío, pero está en el aire, ¿qué es lo que sucede? Oh, Dios mío. Don Juni, se cayó la llamada. Bien, entonces, una información importante, porque el Ministerio de Educación y Medio Ambiente lanzan el proyecto Creciendo con mi Árbol. Es un proyecto importante donde el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Educación lanzaron ese proyecto en el marco del Día Nacional del Árbol. Es un proyecto importante porque, por dos razones. La primera es por el nivel educativo, o sea, lo que eso implica para los niños y las niñas a nivel educativo. Y segundo, lo que implica para el país de realizarse, de materializarse, de ejecutarse ese proyecto. Cada estudiante sembrará 10 semillas en terrenos pertenecientes o cercanos a su escuela y adoptará una planta para cuidarla y garantizar que crezca en buen estado, contribuyendo así a la preservación del medio ambiente. O sea, cuando usted multiplica la cantidad de estudiantes por 10, eso le da a usted 330 millones de plantas, de árboles. Y eso es importante porque... Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? De aquí de San Pedro. Adelante, San Pedro. Me saluda don Francisco Santana.
Mire, ayer hablaron de una ordenanza que iba a hablar de una ordenanza, pero yo me vi el programa entero y no lo pude, no hice nada. De una ordenanza Una ordenanza que iban a hablar ayer en el programa. sobre... No sé sobre educación. Ya. Bueno, no sé de qué se... No sé si era el ministerio. Sí, no, habría que ver entonces, porque hay tantas ordenanzas y no sé a qué ordenanzas se referían. Fue ayer que hablar. Sí, eso eran entonces los compañeros nuestros. O sea, dijeron que iban a hablar de una ordenanza, pero no dieron el número ni de qué trataba la ordenanza. Imagínense, fueron mis compañeros, entonces realmente no tengo la respuesta para saber a qué se referían con respecto a esa ordenanza. Entonces, en el marco de esa celebración, durante el lanzamiento del proyecto educativo La Gina en el Higüero, eso es en Santo Domingo Norte, Don Brito, los ministros Andrés Navarro y Francisco Domínguez Brito explicaron que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer el sistema de protección y conservación de los recursos naturales. El programa establece que cada estudiante a nivel nacional sembrará 10 semillas de plantas frutales y o especies vegetales endémicas y nativas, propias del ecosistema donde usted habite, las cuales cuidará hasta su crecimiento, contribuyendo con la protección del medio ambiente. El ministro de Educación indicó que en el marco de este proyecto, durante todo el año escolar, ya eso es para el próximo año escolar, o sea, ojalá ya lo inició ahora, pero durante todo el año escolar se impulsarán acciones de arbolización y reforestación, lo cual permitirá alcanzar un mayor nivel de concienciación de los estudiantes y de toda la comunidad educativa a favor de la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Eso es importante porque los maestros, a través de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples, tienen bien desarrollado ese elemento, el elemento de la preservación y cuidado del medio ambiente, que es lo que hacen las empresas, que es lo que hace la cooperativa, las empresas que son responsables, socialmente responsables. Entonces eso es importante, este proyecto que se lleve a cabo, es de vital trascendencia. En el marco del nuevo currículo por competencia y la protección del medio ambiente como un compromiso desde centros educativos sostenibles, buenas prácticas y la necesaria comprensión sobre el tema. Los maestros ya tienen realmente trabajado y comprendido este tema y la valoración de lo que significa esto del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Realmente es una situación importante, es un acuerdo importante, un acuerdo MAC, que nosotros de verdad felicitamos al ministro de Educación y felicitamos también al Ministerio al ministro Domínguez Brito, al ministro de Medio Ambiente. Dice que en esta alianza entonces, decía el ministro de Medio Ambiente, se tratará también con el tema de los desechos sólidos en las escuelas, así como el plan de recreación de huertos, porque lo que queremos es ir construyendo una escuela verde y con ese arranque, el Día del Árbol, iremos generando ese compromiso con el medio ambiente, que no es más que defender la vida, es decir, nosotros mismos, porque nosotros vivimos donde nosotros habitamos y es importante ese elemento de prueba, ese elemento de que los maestros, de que los estudiantes puedan cuidar el medio ambiente y sembrar esos árboles. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas semillas hay que sembrar? Cada alumno sembrará 10 semillas, 10 árboles y tomará uno para adoptarlo hasta que crezca. Será responsable de uno. Es importante ese elemento. Y en ese mismo orden, el Senado escucha opinión de sectores en torno al proyecto de ley sobre educación ambiental. O sea, hay un proyecto de ley en el Senado, que cursa en el Senado ya para la protección, para la ley sobre educación ambiental. O sea, nosotros aquí en el país, educación ambiental. Es importante, ya hay una comisión que está integrada por la señora Cristina Lizardo, y otros senadores, José Jacín Frappier y Charlie Mariotti. O sea, ese es un proyecto que fue presentado por José Jacín Frappier y Charlie Mariotti con relación a la educación ambiental.
Para ese proyecto también el Ministerio de Educación pienso que tiene la plataforma creada, entonces lo que pienso es que debe encauzarlo a través de las regionales, los distritos, las direcciones de escuela y llegar hasta los maestros y maestras de manera que puedan realmente hacer esas actividades. Yo recuerdo que antes se hacían muchas actividades de reforestación, incluso para los estudiantes de la labor social se hacían en las escuelas, eso era de cumplimiento obligatorio, sin embargo no se está haciendo. Vamos a una última pausa comercial, muy breve. No hay tiempo de una pausa. Aquí nosotros tenemos a Yudelka, y Yudelka nos trae algunas informaciones y queríamos que ella entrara. Vamos a una breve pausa comercial, señor director, muy breve, y retornamos enseguida. Adelante, señor director. La pausa breve, pero rápido, y lo estoy haciendo por Yudelka. Por Dios santo, Claudio, no me vuelva a traer a nadie aquí ni a llamarme para vaina. Si no puede venir al programa, usted me llama con tiempo, y si no puede venir al programa, no vuelva, Claudio. Carlos, tengo una cámara que está... Vamos arriba, rápido. Ven, Carlos, dile a Carlos que venga. ¿Cuál es mi punto? Que venga, dile a Carlos que venga. Baja, Carlos. Ya bajó. Y el contenido. Dios bendiga. Ya Baja, Milton. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. En Hablan los Educadores tenemos una educadora, una profesora, que es técnica del Distrito Educativo 1502. Me refiero a nuestra amiga, hermana y profesora de profesores, la profesora Yudelka Díaz. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está usted? Un gusto tenerle por aquí. Gracias, licenciado Ferreira. Para mí es un honor estar en este programa y muy dignamente representando los trabajos educativos de nuestros diferentes centros educativos de la jurisdicción distrital 1502. Yudelka, nosotros entendemos que ustedes hicieron en el día de ayer un trabajo, una presentación lúdico-científico, que es lo que ustedes le llaman. A mí yo en una ocasión hace un año, el año pasado, participé, que se realizó en el Club Narciso González. En esta ocasión lo hicieron en el Club Mauricio Báez. Y es una actividad que como su nombre lo indica, lúdico-científico, o sea, donde combinan lo lúdico, lo musical, lo expresivo con lo científico, o sea, lo sacan de una canción. O sea, eso fue una actividad que a mí muy innovadora y una actividad muy característica de ustedes. A mí me fascinó ver esos niños incluso de primer grado, de sexto, que eran ellos incluso los mismos presentadores, los mismos conductores de esas actividades. Y me dicen que ayer se realizó en el Club Mauricio Báez. Háblenos de esa actividad. Bueno, así fue, Ferreira. Esta es una actividad que impactó a todos los docentes, los centros educativos de nuestra jurisdicción. Y no solamente a los docentes, sino los niños de esa actividad se quedaron impactados al ver todos los niños actuando de una forma lúdica, expresando sus conocimientos, sus saberes ya elaborados. Y qué bien que en los últimos años el currículum sigue desarrollando sus competencias de una manera lúdica, de una manera divertida. Por eso estamos trabajando ciencia divertida. Y los cambios han sido magníficos. No solamente se ha manifestado en los últimos años de pruebas nacionales, sino que también los maestros han ido dando ese dominio en las estrategias, ese dominio en las actividades, esa creatividad para hacer posible un proceso de enseñanza más dinámico y más creativo. Esos niños que están ahí, ¿de qué grado son? ¿Y en qué centro pertenecen?
Y eso que tenemos ahí, por ejemplo, ¿de qué grado son? Esos niños Ahí son... participaron niños de cuáles grados participaron en esa actividad lúdico-científica en este año. En esa actividad de este año participaron niños del nivel primario, desde sexto grado para abajo. Estos niños, sobre todo los niños más pequeños... que ¿Desde fueron los- sexto hasta qué? ¿Hasta primero? ¿O hasta preescolar? Hasta inicial. Hasta inicial, o sea que incluyó a Que no inicial. solamente incluyó el nivel primario, sino que también los niños del nivel inicial participaron en ese evento. ¿Y cuáles actividades se presentan ahí? Explíquenos qué contiene eso. ¿Y cuál es el objetivo primordial de esta actividad? Esta actividad tiene un sentido creativo y lúdico. Parte desde la naturaleza del área de ciencia de la naturaleza, con la finalidad de hacer ciencia divertida, tener una mirada hacia los mitos que se tenía desde la ciencia, donde los mismos maestros a veces tenían temor por la forma como se venía impartiendo ciencia, pero ya en los últimos 4 años ya los docentes están motivados a trabajar ciencia con un carácter dinámico, divertido e innovador, usando estrategias pertinentes que llenan las expectativas de un proceso de aprendizaje más significativo para el sistema educativo dominicano, llenando esas expectativas desde un diseño curricular por competencia. ¿Cómo seleccionan a estos jóvenes que aprenden? Lo primero que se hace es una exposición interna en los centros educativos, donde los niños ahí presentan a través de maquetas, producciones de texto científico y actividades lúdicas, todos los aprendizajes adquiridos desde la naturaleza del área de ciencia de la naturaleza, articulada con otras áreas del saber. Eso es una actividad importante y nosotros entonces le felicitamos a usted, felicitamos al Distrito Educativo 1502, felicitamos de verdad a ese equipo de maestros y maestras de la seccional norte, que también, que los maestros sin ellos, esa actividad no hubiese podido realizarse, aunque sabemos que usted la coordina, pero los maestros es un aporte importante, un elemento importante, un ente de primer orden para la realización de esa actividad, porque parte desde los centros. Ferrer, a mí me gustaría, aparte de lo que está diciendo, felicitar a todos los centros de la jurisdicción distrital del Distrito Educativo 1502 por el esfuerzo, por el esmero, por decirle al sistema educativo que sí se está trabajando con un carácter dinámico, divertido y ciencia divertida para que estos niños puedan hacer ciencia en vivo desde sus aprendizajes y que puedan entonces poder inspirarse y elaborar esos conocimientos en un estilo poético, en un estilo folclórico, en un estilo, o sea que ese estilo que ellos cogen para ir elaborando esos conocimientos es lo que impacta a la gente y le motiva a seguir haciendo ciencia. Muy bien, pues entonces como pudimos ver, ahí tenemos entonces esa actividad lúdica científica, que es además de ser una actividad de ciencia, es una actividad integradora porque integra las otras áreas de lengua española, de artística, de ciencias, etcétera. De manera que es una actividad integradora y diversa. De manera que le felicitamos a usted, gracias por su presencia en este programa y decirle que estamos aquí a sus órdenes. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Buenas noches. Por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amadas.